Bueno, ahí estamos. Vamos a arrancar ahora. Ahí está. Bueno, la idea de la charla, de empezar con las charlas, es hacer puesta en común de bastantes temas que vayan surgiendo de manejo ambulatorio o manejo de internación. Esto es para que, hablemos un mismo idioma sobre ciertas patologías. En este caso, bueno, va a ser bronquiolitis y patologías respiratorias en internación en pediatría. Vamos a dejar las preguntas para el final, ¿sí? Lo que vayan surgiendo. Después, si querés ahí moderar, Rubén, lo vamos haciendo. Bueno, como definición, en cuanto a la bronquiolitis, es una enfermedad viral estacional que se caracteriza por la inflamación difusa de la pequeña vía aérea, que las manifestaciones son la fiebre, la coriza, la tos y el signo de obstrucción bronquial, que es lo que caracteriza esta patología. Es considerado como el primer episodio de obstrucción bronquial en un lactante sano o previamente sano, menor de 2 años. Para que ahí se me está sumando gente y no lo puedo aceptar. A ver, esto es un bardo, cuando no lo... Ahí está, ahí se sumó Rubén. Ahí se ve de vuelta la pantalla, la presentación. Sí. Bien. Sí. Bueno, como decía, entonces, un primer episodio de obstrucción bronquial, lactante sano o previamente sano, menor de 2 años, que se acompaña de un medio viral positivo, o sea, tiene epidemiología positiva para infecciones respiratorias, que generalmente se da en temporada invernal, entre abril y octubre, con picos en julio y septiembre que son variables. Digamos, acá se nota bastante la diferencia con respecto a las zonas más cercanas al mar, por ejemplo. Y es la causa por lejos más frecuente de infecciones respiratorias agudas bajas en menores de 1 año. Y el síndrome broncoobstructivo está definido como el conjunto de signos y síntomas, por eso es un síndrome, cuya característica principal del cuadro es la obstrucción bronquial y es manifestación de diversas patologías. En Argentina, los agentes etiológicos por lejos verán que el 75% o más se debe al virus inicial respiratorio. Otros virus que se rescatan son el virus de influenza tipo A y B, los parainfluenza 1, 2 y 3, el adenovirus, el metaneumovirus, enterovirus, rinovirus, bocavirus, etc. En cuanto a la presentación clínica, este cuadro empieza con un pródromo de catarro de vías aéreas superiores y tos. Generalmente la fiebre suele ser de escasa magnitud al inicio del cuadro o incluso puede cursar sin fiebre. La dificultad ventilatoria del paciente es variable. Puede haber apneas, ¿sí? Sobre todo cuanto más pequeños sean los chicos, más chance tienen de generar apneas. Esto puede significarles una regular actitud alimentaria y llevarlos a la deshidratación. Y este cuadro puede estar acompañado por conjuntivitis, faringitis, otitis medias, neumonías e infecciones urinarias, sobre todo cuando aparece fiebre en estadio avanzado, digamos, de la bronquiolitis a la semana. Uno tiene que sospechar ahí sobre infecciones. Y generalmente es de un curso autolimitado, ¿no? Dura entre 3 y 7 días, pero la tos suele ser lo último que se va y puede ser de 2 o 3 semanas de duración. En cuanto al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Un chico con bronquiolitis que está taquipneico, que está con dificultad ventilatoria, que se manifiesta con tiraje, con el esfuerzo ventilatorio, con el uso de músculos accesorios, ¿sí? Con tiraje subcostal, intercostal, generalizado, con aleteo nasal, con quejido. En la auscultación o incluso sin auscultar, dependiendo de la gravedad del caso, puede haber sibilancias, se le escuchan los roncos subcrepitantes, áreas donde hay un murmullo vesicular rudo, que son las áreas de broncofonía, el catarro acompañante, y los signos de gravedad que nos tienen que llamar la atención son cuando la frecuencia respiratoria es mayor a 70, cuando hay un tiraje generalizado, cuando hay aleteo y quejido, cuando no escuchamos directamente sibilancias por la hipoventilación que tienen, o cuando directamente vemos que el paciente es cianótico, obviamente, porque hay una mala perfusión periférica con apariencia tóxica, y ahí tenemos que pensar que estamos ante una presencia de sepsis ocasionada por el sincicial, principalmente. Los puntos importantes a tener en cuenta en la evaluación son la valoración de la severidad, identificar factores de riesgo y las comorbilidades que pueda llegar a tener el paciente, plantear diagnósticos diferenciales,
realizar evaluaciones repetidas y tomar decisiones dinámicas, porque esto depende del impacto de síntomas en la alimentación y el sueño y en la respuesta al tratamiento. Y uno tiene que tener en cuenta el sostén familiar, las condiciones socioambientales de esta familia y los niveles de alarma de los cuidadores. En cuanto a la valoración de la severidad a tener en cuenta, uno considera que es una bronquiolitis, está ante una bronquiolitis severa cuando el TAL es mayor a 9, después vamos a ver lo que es el TAL, y está asociado a hipoxemia. El TAL mayor a 9 tiene una correlación con la saturación menor a 92%, ¿sí? Y generalmente están asociados a mala alimentación. Nosotros podemos ver que hay un aumento progresivo del esfuerzo ventilatorio, que esto lo va a llevar a un agotamiento. Ya puede haber apneas también. Obviamente tienen necesidad de hidratación endovenosa y suspensión de la vía oral. Y pueden llegar al caso a requerir ventilación mecánica, pasando no por ventilación no invasiva. En cuanto a los factores de riesgo a tener en cuenta, están los factores de riesgo del paciente y los medioambientales. Los que son los factores de riesgo del paciente propio son que sea un paciente prematuro, que haya tenido un bajo peso al nacer, que sea menor a 3 meses, que presente comorbilidades, o sea, enfermedades asociadas también, a enfermedades respiratorias previas, cardiovasculares, metabólicas, que tenga una anomalía estructural de la vía aérea. Y en cuanto a los factores de riesgo medioambientales, que tengan hermanos mayores o hermanos gemelares, que tengan un bajo nivel socioeconómico, que vivan en condiciones de hacinamiento, que haya contaminación ambiental, sobre todo, fundamentalmente un tabaquismo pasivo. La falta de lactancia materna también es considerada un factor de riesgo medioambiental y que concurra a guarderías o jardines. Uno también lo tiene que asociar con el tema de otra enfermedad que es el asma y el riesgo de padecer asma en estos pacientes, que si bien no tienen relación uno siempre lo tiene que pensar, porque puede ser un primer episodio de lo que va a ser una vida asmática, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el asma también es de diagnóstico clínico y se basa en criterios mayores y menores, de los cuales los criterios mayores es que haya asma en alguno de los padres, que el paciente o la familia presente antecedentes de dermatitis atópica, que tengan internaciones recurrentes por sibilancias, lo que son los pacientes con broncoobstructivos recurrentes, y que hayan tenido 3 o más episodios en los últimos 6 meses. Y en cuanto a los criterios menores a tener en cuenta, que tengan sibilancias no asociadas a episodios virales, rinitis no asociadas a episodios virales, que tengan sibilancias en verano, o bueno, esto es más específico del laboratorio, es menos específico digamos, pero se ve en el laboratorio, que es la eosinofilia o una IgE sérica elevada. Por eso decía antes que la bronquiolitis, uno tiene que pensar si esto es una bronquiolitis o es un primer episodio de una crisis asmática que está gatillada por una intercurrencia viral y es su primer episodio. Eso obviamente va a ser un diagnóstico retrospectivo a un futuro. Les decía antes del score clínico de TAL, ya lo deben conocer. Esto es para evaluar la severidad de la bronquiolitis, ¿sí? Se basa en los criterios de la frecuencia respiratoria, si es menor o mayor a 6 meses, en la frecuencia cardíaca, las sibilancias, el uso de músculo accesorios. Ahí se saca el puntaje y una bronquiolitis va a ser leve cuando el puntaje de entre 0 y 5, moderada entre 6 y 8 o severa, como lo vimos antes, más de 9. Es importante recalcar que el score clínico de TAL tiene que ser usado e interpretado en los casos de bronquiolitis y no fue pensado para ser utilizado en otras patologías o en pacientes broncoobstructivos recurrentes. O sea, esto se tiene en cuenta y fue usado y pensado para los chicos con bronquiolitis, o sea, un primer episodio. En cuanto a la oximetría de pulso, lo que nos marca es tomar decisiones también. Digamos, un paciente que está con menos de 92% de saturación, aire ambiente, va a necesitar oxígeno suplementario, se va a tener que internar. Un paciente que esté entre 92 y 94%, uno tiene que considerar la internación de acuerdo a la clínica, como lo ve el paciente, la edad y otros factores asociados, medioambientales, el cuidado de los padres, etc. Y un paciente que sature más del 94% son aquellos pacientes que se pueden manejar de manera ambulatoria. La saturametría solo es útil para evaluar la oxigenación, no la ventilación. La ventilación tiene que ser evaluada por la clínica, el movimiento del tórax, la frecuencia respiratoria, que es lo que da el trabajo ventilatorio. En cuanto a los estudios complementarios en bronquiolitis,
lo que es laboratorio no está indicado de rutina con fines diagnósticos, ¿sí? Esto es una evidencia de grado B. Lo que es hemogramas, cultivos, gases en sangre, radiografía de tórax. Gases en sangre lo vamos a sacar cuando pensemos que el paciente no solo que está internado, sino que estamos pensando que está claudicando, que está yendo una claudicación respiratoria inminente aguda, pensando que está yendo una insuficiencia y que lo vamos a tener que terminar intubando. La radiografía se hace solamente ante duda diagnóstica o que tenga sospecha, por ejemplo, de neumonías u otra patología. En el caso del aspirado de secreciones nasofaríngeas, para hacer el virológico es con fines epidemiológicos. Cambiaría la conducta en caso de gripe A, que utilizaríamos un tratamiento específico, o en casos de brotes para separar a los pacientes por cohorte, por ejemplo. Entonces, el diagnóstico de la categorización en bronquiolitis va a ser siempre clínico. En cuanto al manejo terapéutico, es básicamente de sostén, porque no existe un tratamiento específico o etiológico, después vamos a ver la excepción. Entonces va a consistir en permeabilizar la vía aérea superior, en mantener una posición semisentada, darle confort al paciente, la oxigenoterapia acorde a lo que necesite cada paciente, asegurarnos que esté bien hidratado y alimentado y aliviar los síntomas que el paciente tenga. Como decía antes, el tratamiento terapéutico etiológico, excepto en virus inicial respiratorio, que se usa en casos específicos, que se usan los anticuerpos monoclonales, que es el palivizumab, por ejemplo, en chicos prematuros. Y el otro caso que no lo puse fue el de la gripe A, cuando se usaba el oseltamivir. En cuanto a los cuidados de sostén, el paciente siempre va a presentar un aumento del trabajo respiratorio. Hay que evaluar cada paciente cuál es su repercusión. Permitir una postura cómoda, que esté semisentado, favorecer que esté tranquilo en su habitación, en su cama, facilitar el contacto entre la madre y el hijo, o entre el cuidador y el hijo, sea el caso, evitar el llanto y que esté irritable. En cuanto a los cuidados específicos de enfermería, mantener la vía permeable, ¿sí? Así se evita un colapso de la vía aérea, reposicionar, rectificar al paciente, mantenerlo con ropa cómoda, permeabilizar la narina mediante aspiración, según sean las indicaciones médicas y del kinesiólogo, mantenerlo obviamente sin fiebre, que eso conlleva mayor irritabilidad también, evitar y tratar el dolor, porque esto también lleva a mayor irritabilidad. Y la oxigenoterapia, obviamente hay que proporcionar oxígeno dependiendo de la FiO2 que requiera cada paciente. Y hay que humidificar y calentar el oxígeno si corresponde, que eso ahora lo vamos a ver. En cuanto a la oxigenoterapia, sabemos que la cánula nasal aporta hasta 2 o 3 litros por minuto y esto aporta una FiO aproximada de 30%. La máscara simple aporta hasta 7 litros por minuto, una FiO entre 40 y 60%. La máscara simple con sistema Venturi, que en chicos no lo solemos usar porque tiene la rosquita que se modifica, entonces no suele ser muy útil si uno la toquetea, pero también aporta una FiO de 60. Y la máscara con reservorio, que requiere más de por lo menos 10 litros por minuto para mantener lleno el reservorio y aportar una FiO2 de 100%. Siempre con flujos mayores de 3 litros por minuto se tienen que humidificar y calentar, eso es lo ideal. Bueno, acá esto es lo que todos conocen, las cánulas nasales y las máscaras simples, la máscara con sistema de Venturi y la máscara con reservorio. Y esto es para el manejo en internación de estos chicos con requerimientos de oxígeno, cuando uno tiene que disminuir el aporte de oxígeno, cuando uno empieza a hacer el destete de oxígeno. Sabemos que en todo ser humano el sistema parasimpático respeta un ritmo circadiano y este suele aumentar durante el tono durante las horas nocturnas. Con lo cual, durante la noche la broncoconstricción en una vía aérea que ya está inflamada, en el caso de la bronquiolitis, va a determinar una mayor repercusión clínica. Con lo cual, todo paciente con requerimiento de oxígeno suplementario tiene mayor chance de continuar con este requerimiento durante las horas de la noche, por este aumento del tono parasimpático. Entonces, intentar un destete de oxígeno al terminar el día no es de buena práctica y tiene altos índices de fracaso terapéutico. En cuanto a la hidratación, uno tiene que adecuar la hidratación y la alimentación según la tolerancia y según la dificultad ventilatoria de cada paciente. En líneas generales, los lactantes
que son todos niños hasta 2 años, con una frecuencia respiratoria de hasta 60 respiraciones por minuto, puede estar tomando la teta tranquilamente. Ahora, todos esos lactantes que estén en una frecuencia respiratoria entre 60 y 80 ya no van a estar tomando la teta tranquilos y uno tiene que considerar colocar una sonda para alimentarlo por gastroclisis o directamente colocar una vía periférica y hacer un plan de hidratación parenteral. Y obviamente todos aquellos que estén taquipnéicos por encima de 80 por minuto no van a tener indicación de vía oral y va a haber que ponerle una vía con un plan de hidratación. ¿Qué pasa con los broncodilatadores? Hay revisiones sistemáticas y metaanálisis que no demostraron beneficio en cuanto a la tasa de internación o el tiempo de estadía hospitalaria y en la mejoría de la oxigenación. Mejoran el score clínico a corto plazo, pero no modifican la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, recomendación nivel B, no tienen que ser usados de rutina en el manejo de bronquiolitis, pese a que, obviamente, si uno hace una prueba controlada con agonistas beta, en este caso el salbutamol, y tiene resultados positivos, se tiene que continuar solo ante una respuesta positiva, ¿sí? Cuando hay disminución de la frecuencia respiratoria o hay una mejoría del esfuerzo ventilatorio. Y no está recomendado el uso de bromuro de pratropio en estos casos, ¿no? En cuanto a los corticoides sistémicos y a los corticoides inhalatorios, no tienen que ser usados de rutina en el manejo de bronquiolitis. No hay beneficios en cuanto a la duración de la internación ni en scores clínicos. No demostraron tampoco disminuir la internación, entonces lo que sí hay que hacer es considerarlos como opción en los chicos que tengan antecedentes personales de atopía o familiares de asma, o sea, que uno esté pensando, como dije antes, que sea un primer episodio de lo que va a ser un chico, un futuro asmático, pero solamente a considerar en esos casos. En cuanto a la solución salina hipertónica, que es el cloruro de sodio al 3%, se sabe que mejora la depuración mucociliar, que disminuye el edema de la mucosa respiratoria, pero puede empeorar el broncoespasmo en chicos que tengan hiperreactividad, por lo que se debe siempre administrar con broncodilatadores y nunca inhalados solos. La mayoría de los estudios publicados hasta el momento coinciden en que hay un beneficio demostrado en scores clínicos y disminución de la estadía hospitalaria de los chicos, pero así todo no alcanza para recomendar el uso sistemático. Esto es algo que está en constante revisión. Hasta hace un tiempo se usaba, después se dejó de usar y ahora nada, como que hay tendencia a no utilizarlo. Y bueno, se sabe que sí tiene un buen perfil de seguridad y un bajísimo costo. Este es un ejemplo de indicación durante la internación. O sea, cuando uno hace las indicaciones de enfermería, uno pone el control de signos vitales por turno, que incluye la saturometría, que esté en una posición semisentada, cómoda. El oxígeno por cánula nasal generalmente se lo pone para saturar igual o más a 94%. Si no le alcanza, se deberá subir una máscara simple y así sucesivamente. El salbutamol, que se hace como prueba terapéutica y como dijimos antes, si tiene buena respuesta clínica, se sigue usando, ya sea en nebulizado o en aerosol, cada 4 a 6 horas dependiendo de la respuesta. Y la indicación de kinesioterapia respiratoria en caso de que sea necesaria. En cuanto a la kinesioterapia respiratoria, no hay evidencia de un beneficio en el uso rutinario de lo que es la kinesioterapia percutoria y vibratoria con respecto a la duración de la internación, a los requerimientos de oxígeno y al score clínico. Incluso puede provocar estrés en lactantes chicos que están irritables, que están agudamente enfermos, que no se sienten bien. La aspiración de secreciones nasales puede otorgar un alivio temporal de la congestión nasal y mejorar la saturación. Y sí, porque entra mejor el aire por la cánula nasal. Pero bueno, eso siempre, obviamente, ver el paciente cómo está, si tiene indicación o no de kinesioterapia. Y en cuanto a los criterios del egreso hospitalario, se va a dar cuando el paciente tenga una saturación de oxígeno igual o mayor al 94% con aire ambiente, después de haberlo probado durante 8 o 12 horas sin oxígeno suplementario, y en lo posible incluir el periodo de sueño, justamente por lo que decíamos antes de que tiene más chances de tener una broncoconstricción o un tono parasimpático aumentado durante la noche y que tenga requerimiento de oxígeno durante la noche. Si un paciente pasa bien una noche sin oxígeno,
tiene alta chance de seguir durante el día sin oxígeno, de no tener ninguna otra crisis broncoobstructiva. Y que tenga una alimentación adecuada, obviamente que pueda cumplir con la ingesta de por lo menos 2/3 de la alimentación actual. Hasta acá estamos, ¿sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta puntual que tengan. Voy a sacar la pantalla esta. Ahí está. Bueno, ahí justo se incluyó Javier. No sé si queda claro, si quieren charlar algo, si se entendió, si no se entendió nada. Tengo una pregunta con respecto a la alimentación, en el sentido que el paciente, si tendría contraindicación de la alimentación digital. Sí. Si tiene contraindicado, le colocamos vía periférica y una hidratación. ¿Y en qué momento se reincorporaría a la alimentación? ¿Hay algún criterio? No, el criterio básicamente es que pueda comer, digamos. Y lo que te marca la cancha muchas veces es no solamente la actitud alimentaria del paciente, sino la frecuencia respiratoria. Para poner un punto de corte, digamos, es que se divide a los pacientes, digamos, respiratorias menores de 60 por minuto, entre 60 y 80 o mayores de 80. En lo que son pacientes lactantes, estamos hablando de hasta 2 años. Generalmente, cuanto más grandes son los chicos, más pueden comer, digamos, más pueden estar utilizando la vía oral con mejor tolerancia, pero siempre a tener en cuenta es que sean menores de 2 años, uno tiene que tener esa consideración porque el chico con hambre puede comer y se puede atragantar, y ahí tenemos otro problema. Entonces siempre a tener en cuenta, digamos, ese criterio clínico de dividir a los chicos menores o mayores de 2 años y ver en qué situación están como para poder comer. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Si no tiene signos clínicos de gravedad, separada de la frecuencia respiratoria mayor de 70, la ausencia de sibilancia, si no tiene esos signos, la alimentación podría estar permitida. Claro, totalmente. Sí, eso es, digamos, es a ojo clínico, pero más o menos uno se orienta con las menores de 2 años con la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Perfecto. Perfecto. No sé si alguien más tiene pregunta. Bueno, después estaría bueno también, Rubén, poder estar abierto a lo que son sugerencias con respecto a los temas a ir tratando también. La idea es hacer estos encuentros más frecuentemente, de ir retomándolos de a poco, de dejarlos grabados en alguna computadora, ver después la posibilidad de subirlos a alguna plataforma tipo YouTube o algo de eso, para que quede al alcance de la gente que no pudo estar hoy o que lo puedan ver una o las veces que sea necesario o que consideren. Sí, totalmente. No sé si alguno quiere compartir algo de algún tema a tocar o de este principalmente primero. Bueno, quizás sería interesante plantear hasta qué punto nuestro hospital podemos tener este tipo de pacientes y cuándo pensamos una derivación. No sé qué piensan los demás con respecto a esto. Buena pregunta, me gustó. Sí, perfecto. Bueno, ahí el punto de corte que puse, digamos, en lo que es bronquiolitis severa, sí, las bronquiolitis severas acá no se pueden manejar. ¿Sí? Por experiencia propia, en estos 8 años que hace que estoy acá, los pacientes con tal mayor a 9, los tenés que la bronquiolitis la característica de la bronquiolitis es que son muy traicioneras. Puede estar bien el pibe con un tal de 9 y puede mejorar un tal de 7 o se te puede ir a un tal de 11 y estás al horno, no te da el tiempo para derivarlo. Con lo cual ya con un chico de un tal de 9 sería el punto de corte para un hospital de nuestra complejidad. Mauro, ¿me escuchás? Sí, Rubén.
Para consultar, que no lo escuché, para sacar el TAL, seguimos teniendo en cuenta que el síndrome febril se debe, o sea, tiene que estar febril el nene para tomar el TAL. Excelente tu pregunta, porque ese es un requisito para hacer un score de TAL. El chico tiene que estar sin hambre, que es difícil, sin sueño, no estar irritable por otra cosa que no sea la bronquiolitis. O sea, le tenés que sacar los factores agregados, porque obviamente si no estás con un sesgo en el score. Si lo vas a valorar más taquipneico de lo que debería porque está con fiebre. Así que tiene que ser sí o sí evaluado a febril. Perfecta la pregunta, Rubén. Ok, era eso como para tener en cuenta. Más que nada como para la evaluación inicial también de los pacientitos que van a ingresar a la sala de internación, tener en cuenta que no tenga un síndrome febril en el momento de sacar el TAL, la parte de enfermería, ¿no? Totalmente. Tiene que ser así, perfecto. Y también tener en cuenta lo que comenté durante la presentación, que el score de TAL se usa exclusivamente, fue hecho y pensado para la bronquiolitis, no para otras patologías o para pacientes que sean broncoobstructivos recurrentes, o sea que entren en lo que es el síndrome broncoobstructivo por otra causa, X causa, sea un chico asmático o lo que sea, pero si sale fuera de la definición de lo que es una bronquiolitis, el score de TAL ya no se aplicaría. Quizás agrego que estaría bueno, yo no recuerdo si en los consultorios de la guardia hay imágenes impresas del score, porque el score no es algo que lo tomamos los médicos exclusivamente, así que lo podemos hacer cualquier personal de salud internado. Exacto. Así que el mismo en un triage, ya enfermería ya puede hacer el score. Y digamos, uno que lo tiene ya avesado, que está más canchero por haber visto varios nenes con este score, quizás estaría bueno tenerlo esquemático en la guardia para que todos podamos sacarlo, ¿no? Sí, lo volvemos a difundir. En su momento había, pero bueno, pasaron cosas, pasaron pandemias y volaron un montón de hojas y demás que habíamos hecho, pero sí, no, se puede volver a difundir el cuadro, tal cual. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya vamos cerrando. ¿Se podrá pensar para dentro de 15 días más o menos, pensar en BOR? ¿Ves? ¿En qué? Perdón, no te escuché. En BOR, en obstructivo crónico o recurrente. Sí. Perdón. ¿Para dar la charla esa? Sí, dale. Buenísimo. Dale, después vemos cómo hacemos la presentación y... Dale, genial. Bueno, gente, es todo por ahora. Nos vemos en la próxima charla. Perfecto. Gracias, Mauro. Hasta luego, gracias Rubén. Nos vemos. Gracias, Mauro. Hasta luego. Chao, equipo. Ok.